Buenas. Vamos a ver qué tal, a ver quiénes están por ahí un lunes. Bueno, de a poco se van sumando, buenísimo. Ahí hay lo que hay Anto, veamos si... Ahí la tenemos. Hola Bueno. Anto, Hola ¿cómo Tati, estás? bien, qué bueno verte. Qué lindo, qué lindo. Buenas noches a todos los que se están sumando. Tenemos algunas preguntitas que espero que haya salido todo bien para que me aparezcan, si me aparecen por acá, perfecto. Para que me aparezcan por acá, pero si tienen alguna pregunta en puntual, vieron que acá abajo tienen como como un signo de interrogación. Ahí pueden dejar preguntas o si no las dejan por acá abajo, así las vamos leyendo de a poco con Anto, ¿sí? Bueno, comencemos así, no nos queda tan tarde después el vivo y también Perfecto. podemos hacer de que se puedan sumar cuanto antes. Bueno, primero que nada, gracias Santo por sumarte a este vivo. Para quienes no saben, les cuento un poquitito que el 6 de diciembre fue el Día del Psicólogo acá en Uruguay, así que como conmemoración de lo que es nuestra profesión, es que decidí hacer una serie de vivos, lo hice el año pasado con otras colegas. Este año se sumaron colegas nuevas que son muy queridas porque forman parte también de lo que es mi mentoría y venimos trabajando con ellas hace mucho tiempo. Y el primer vivo es nada más y nada menos que con Anto, Ujú. que vamos a estar hablando de ansiedad. Así que vamos a aprovecharla que la tenemos a Anto para que se presente y para que la conozcan también un poco más. Así es, gracias Tati. No, agradecerte a vos por nada, por empezar teniendo este vivo y poder charlar un ratito y compartir lo que sabemos y nuestras experiencias y eso. Exacto. A ver, ¿cómo presentarme? No sé, esa pregunta siempre me ¿Por dónde cuesta. empezamos? ¿Por dónde empezamos? Pero bueno, Tati hoy compartió un poquito en sus historias que contaba, bueno, que soy de Uruguay, pero ya hace 8 años o un poco más que me fui de Uruguay. Cuando me recibí de psicóloga me fui a China, así que estuve varios años por allá enfocada en... Siempre la psicología estuvo presente en mí, trabajando en diferentes cosas que tenían que ver con psicología, pero enfocada más que nada en educación y en niñas y mujeres. Y después hace 4 años casi que me mudé ahora donde estoy, a Estados Unidos, a Washington. Así que estoy acá y bueno, también trabajando con un poco del tema de educación, después un poco con personas con discapacidad intelectual, hasta que bueno, decidí como nada, por diferentes razones personales, profesionales, todo, extrañaba mucho la clínica, que siempre estuvo ahí presente, pero bueno, no tan todo el tiempo, así que dije, bueno, no, me quiero enfocar en esto y bueno, la ansiedad era un tema que me atravesaba personalmente y profesionalmente, porque fue también lo que estudié en mi maestría y eso, así que bueno, ahí un poquito intentando resumir un poco bueno, de lo que he hecho y de quién soy. Exactamente. Bueno, buenísimo. Siempre digo que de Anto una de las cosas que me llama la atención es justamente todo eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los diferentes países que ha vivido, las diferentes culturas que se ha tenido que adaptar y también todo ese proceso migratorio que siempre digo que si uno no pasó, por ejemplo, a mí que nunca me sucedió de tener que irme de mi país, al no pasar por eso siento que hay un montón de cosas que uno pierde en el medio y que solamente quienes han pasado por eso lo saben transmitir y sobre todo lo saben trabajar. Más cuando hablamos como que de ansiedad, que ahí siempre digo que hablamos de esto, ¿no? Miedo a lo desconocido, incertidumbre, todo aquello que Total. nos genera justamente esa necesidad de poder controlar. Y creo que también todos los procesos que de alguna manera Anto ha tenido que atravesar por su vida personal y también por el acompañamiento que ha realizado a diferentes personas en diferentes partes del mundo, tiene muchas herramientas que también por ese lado yo lo veo como que súper valiosa. Así que si aún no habían seguido el perfil de Anto, ya la pueden seguir. Y también esta posibilidad que siempre remarco de la terapia online. O sea, la posibilidad de poder conectar con una profesional calificada estando en cualquier parte del mundo. O sea, sin la necesidad de que esté en nuestra misma ciudad, en nuestro mismo país, en nuestro mismo estado. Total. Eso también siento que es algo como que increíble, ¿no? De que si uno conecta, que para mí lo más importante, y creo que es una de las preguntas que
al finalizar lo que son las consultas con mis pacientes, siempre les digo, bueno, ¿cómo se sintieron? Porque este es el espacio de ustedes. O sea, lo principal para mí es que ustedes se sientan cómodos en su espacio. Y eso habla mucho de cuánto las personas pueden conectar con una profesional estando justamente en una red social. Así que teniendo esta libertad geográfica de poder conectar con cualquier profesional y que esa profesional se encuentre en cualquier parte del mundo, creo que es algo también como que sumamente rico que ojalá que todo el mundo también lo pueda valorar desde ese punto de vista. Sí, totalmente. Sí, estoy completamente de acuerdo y creo que, bueno, dentro de todo lo malo que fue la pandemia, una de las cosas como también para buscar pros y cons, fue una cosa positiva, creo que fue esto, el poder como, así como nos trajo mucha ansiedad, también nos trajo el, bueno, poder acceder a otros profesionales y poder usar esta metodología online que cuando yo me recibí, por ejemplo, no era algo tan predominante, no era algo nada, Exacto. que la gente lo veía como natural, ir al psicólogo era ir a estar en persona, a verlo cara a cara, te consumía el tiempo de transporte de ir hasta el consultorio, estar la hora ahí y después irte de vuelta a tu casa de donde sea. Y hoy en día poder hacerlo desde la comodidad de tu casa, de un sillón, en donde quieras y donde estés en el mundo, simplemente es manejar un poco los temas horarios de diferencias horarias, pero creo que eso bueno, fue algo de las cosas positivas que trajo la pandemia con todo, de bueno, de poder permitirnos hacer esto online y tener accesibilidad a diferentes profesionales y nosotros poder trabajar con gente que esté en cualquier lado, y poder acompañar Exacto. desde ese lugar también. No, no, sin lugar a dudas. Bueno, les vuelvo a reiterar de que aprovechen que tienen a Anto para hacer preguntas y para dejar preguntas, así que es el momento que se las puedan responder también en vivo. Partiendo entonces de la base de lo que es este vivo que queremos hablar con Anto, de lo que son los impactos, sobre todo los síntomas físicos al hablar de ansiedad patológica, es necesario hacer como esta pequeña introducción que siempre digo de, bueno, ¿qué es ansiedad? Porque muchas veces hay como una pequeña confusión y todavía también hay unas como que terminologías que se siguen utilizando de soy ansiosa, que no está muchas veces como que bien utilizado y demás. Entonces también está bueno como hacer esa pequeña distinción de qué es ansiedad normal, que es la que tenemos absolutamente todos y que tenemos que tener, a qué es una ansiedad patológica. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, hablamos de una emoción que es necesaria, que es funcional, que nos protege y nos protege porque todo aquello que nos causa un desconocimiento, nuestro cuerpo va a reaccionar. Cualquier tipo de situación, siempre les pongo esto de que yo voy cruzando y me encuentro de la nada con un perro que para mí es desconocido, que yo no lo veo, mi cuerpo va a actuar, o sea, va a reaccionar. Y esa reacción es normal. Ahora, el problema es cuando esa reacción que yo tengo termina siendo desproporcional al hecho real que yo estoy viviendo. Y cuando hablamos de desproporcional es cuando comienza mi cuerpo a reaccionar con síntomas. Siempre que hablamos de ansiedad, hablamos de un sistema que se activa, que nosotros llamamos de lucha y huida, que justamente eso, cuando es desproporcional, los síntomas que yo experimento comienzan a ser mayores. Y ahí es cuando vienen sobre todo estos síntomas físicos que suelen ser los más llamativos, que suelen causar como que mayor impacto, y justamente es por eso que queremos hablar con ustedes de los mayores síntomas físicos que existen al hablar de ansiedad. Recuerden que también más allá de los síntomas físicos están los síntomas cognitivos, están los conductuales y están los psíquicos, que son los que muchas veces como que dejamos de lado por esto mismo, porque los físicos son los que nos causan como que mayor temor, porque suelen ser también estos los que solemos como que sentir, ¿no? Tal Como que cual. nosotros no solemos como que identificarlos tanto. Tal cual, y que nos pasa que a veces no los entendemos, ¿no? Que podemos pensar que es una enfermedad, que es algo más médico, que no sabemos qué es, por qué tengo palpitaciones, bueno, capaz que estoy teniendo un infarto, o por qué, no sé, eso, siento, no sé, cualquier síntoma, sudoración, Mm, bueno, andás a ver lo que es, o puedo pensar que es algo neurológico, o puedo pensar que es algo cardíaco. Uno piensa, empieza a tener estos síntomas y dice, ah, bueno, tiene que ser algo médico, y me asusto porque creo que es una enfermedad muy importante. Está perfecto ir al médico, obviamente que hay que chequearse y todo, pero bueno, muchas veces acudimos primero al médico antes que al psicólogo y termina siendo más síntomas físicos de la ansiedad misma. Y creo que también el miedo viene un poco por ahí, por decir, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? No entiendo qué me pasa, no entiendo el origen. Generalmente no estamos tan acostumbrados a conocernos, leernos, entendernos, entonces decimos, pero ¿por qué me está pasando esto de la nada? De repente empiezo a transpirar, a sudar, a temblar y no sé qué es lo que me pasa. Y bueno, creo que ahí viene un poco ese miedo de decir qué son estos síntomas físicos que me están pasando. exacto.
Exactamente. Y ante el miedo yo siempre comento que lo mejor es consultar. Como decías vos, Santo, puede haber como una serie de síntomas que capaz que yo estoy experimentando, que muchas veces asocio como que son síntomas normales, ¿no? Y para eso es clave mirar lo que es nuestra rutina. Es más, les vamos a dejar un ejercicio de lo último con Anto para que también ustedes lo puedan tener y puedan hacer como una Sí. pequeña autoevaluación. Pero es importante que al hablar de ansiedad, entendiéndola justamente como una emoción natural, que cuando se convierte en algo patológico es porque los síntomas que yo estoy experimentando no son normales, es porque mi cuerpo no tiene que reaccionar de esa manera, ni tampoco de esa forma, porque muchas veces los síntomas se dan de manera muy intensa o inclusive se comienzan a repetir a lo largo de la semana. Entonces, por ejemplo, hay determinados síntomas físicos que uno de los más característicos y los que causa más miedo por estar asociados justamente con la parte cardíaca es esto de las taquicardias. ¿Es normal que yo me levante todos los días con taquicardias? No, Claro. no es algo normal, a no ser que yo tenga una patología asociada que sea diagnosticado por un médico especialista. De lo contrario, no es normal que eso me suceda. O no es normal que yo cada vez que, por ejemplo, voy a una entrevista laboral o que doy un examen, que siempre me agarre como ese dolor en el pecho. O siempre tenga como esa sensación como de presión en el pecho. A mí no me puede suceder eso siempre. Porque si a mí me comienza a suceder siempre y yo también asocio ese siempre como algo normal, ahí es cuando yo tendré que consultar, porque seguramente ese no es el único síntoma que a mí me está pasando y no es por lo único que yo tengo que consultar. Ahí es cuando yo tengo que mirar mi rutina a ver si no existen otros síntomas que también vamos a estar hablando que se pueden estar dando de manera frecuente. Tal cual, es un poco esto que vos decías, ¿no? Como de la diferencia entre la ansiedad normal y la patológica o clínica, que es bueno, esto de cuando la ansiedad viene a servirnos y ayudarnos y a protegernos de una amenaza real o de algo que realmente está pasando ahí, y cuando la ansiedad ya se torna más clínico que, bueno, ya no es normal que, como vos decís, que siempre te pase, que te despertás con taquicardia o que siempre tenés tal síntoma o tal otro. Esta idea de como intensidad, duración y frecuencia, cuando ya empieza a aumentar todo eso, bueno, ahí ya no estamos hablando de una ansiedad que te ayuda a sobrevivir o que te enfrentes a un peligro porque eso, viste un perro que te da miedo, viste algo, no sé, un león, entonces bueno, ahí sí obviamente tu cuerpo se va a Exacto. preparar para luchar contra eso y es completamente normal y gracias a que lo tenemos todos, ¿no? Ujú. Pero ya cuando se torna en algo en donde es persistente, donde es desproporcionado, bueno, ahí ya está. Y principalmente enfrente a una amenaza que no es real, como enfrente a algo que está pasando que a veces son nuestros pensamientos, a veces son mismos los síntomas físicos que empeoran eso que, eh, como la sensación que tenemos, a veces es cómo interpretamos una realidad y demás. Entonces, bueno, ya cuando esa amenaza no es real, ahí es ya cuando decimos, bueno, ahora hay que consultar porque hay algo acá que no está dentro de lo que sería la normalidad. Exactamente, exacto. Hay un síntoma que cuando yo realizo esta pequeña evaluación con mis pacientes, que ahí sí están todos los cuatro tipos de síntomas, a ellos me llama mucho la atención, pero que después también encuentran mucho el sentido que tiene que ver con ir a orinar muchas veces al baño durante el día. Y digo, les llama la atención porque no lo asocian justamente que tiene que ver con la ansiedad. Y cuando comenzamos a hablar de que la ansiedad tiene diferentes descargas en nuestro Claro. cuerpo y se puede dar de diferentes formas, es ahí cuando se dan cuenta de que, ah, sí, yo voy como que muchas veces. Hay personas que, por ejemplo, les pasa eso, que van muchas veces a orinar al baño, y hay otras personas que, por ejemplo, puedan tener descargos musculares que, por ejemplo, empiezan como a temblar en manos, Sí. o están hablando y ustedes sienten que, capaz que les pasa a alguno de ustedes, sienten como que la persona como que con la pierna hace este movimiento sin darse cuenta. Esos son espasmos musculares que tiene nuestro cuerpo, que es una forma de poder liberar esa tensión que mi cuerpo está reteniendo. Porque Tal también cual. es otra de las cosas que nos pasa cuando tenemos ansiedad. Retenemos tanta la tensión en nuestro cuerpo que nuestro cuerpo por algún lado tiene que liberarla. Entonces hay diferentes partes del cuerpo donde más se puede ver esa liberación. Así que también, por eso digo, presten mucha atención en su rutina. La rutina es casi que la clave para poder entender si lo que yo estoy pasando puede ser una ansiedad patológica o puede ser una ansiedad normal. Todos estos síntomas que también hablamos con antes son todos síntomas que trabajamos en terapia en el día a día, que vamos también entendiendo mucho más lo que es su origen, pero no solamente por la parte física, sino más que nada por la parte cognitiva, que es la parte de nuestros pensamientos, porque es también ahí donde se va originando todo lo que es nuestra ansiedad, donde hay que ver cuáles son como que los factores que están involucrados. Pero estos dos síntomas son los que habitualmente como que llaman mucho la atención a la gente, como que no le presta tanta atención, que tiene que ver estas ganas de querer ir a orinar de manera recurrente o estas pequeñas tensiones musculares o descargas musculares, espasmos se les llama, que podemos ya estar teniendo en manos, en brazos, en piernas, o esta sensación de estar moviendo como constantemente lo que es la pierna sin darnos cuenta.
Sí, tal cual, esos síntomas que a veces son, no sé, más extraños o más Poco poco hablados. comunes, poco hablados, que bueno, que no son tan comunes como esto que mencionábamos de capaz que, no sé, sentir palpitaciones o sentir que, no sé, te falta el aire, esos capaz que son los que más hablamos y más predominantes están y la gente como que más identifica, pero después están todos estos otros que no son tan, sí, no, no es que no sean comunes, sino que a veces pasan desapercibidos o bueno, quedan ahí como no asociados a la ansiedad y sí tienen que ver. Exactamente. Bueno, hablando de esto que decías de los que sí son más conocidos, Anton, tenemos esto de la falta de aire que vos lo nombraste, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros al trabajar diferentes técnicas hablamos de no tenemos que controlar lo que es nuestra respiración, no tenemos que prestarle atención a lo que es nuestra respiración porque no controlamos ni nuestra respiración, o sea, ni las veces que respiramos y tampoco podemos controlar nuestros pensamientos. Eso está bueno que son dos premisas que también ustedes necesitan saber para no tener que hiperventilar. Simplemente por eso. Porque si intentamos controlar las veces que estamos respirando o cómo respiramos, así como también intentar controlar lo que es nuestros pensamientos, nos estamos fijando en un síntoma. Y siempre que yo me fijo en un síntoma, es como yo ponerle una lupa a ese síntoma. Entonces se va a ampliar. O sea, ni más ni menos que Trece. eso. Y ustedes también ahí lo pueden practicar mucho cuando tienen dolor de cabeza. Vieron que ustedes tienen dolor de cabeza, comienzan a pensar que tienen dolor de cabeza y parece como que el dolor es cada vez más intenso y ustedes buscan como que distraerse para que ese dolor no es que se pase, sino que no prestarle tanta atención para no tenerlo como que tan latente. Bueno, con los síntomas de ansiedad pasa exactamente lo mismo. Si yo me fijo en mi respiración, si yo siento que me falta el aire y me fijo en mi respiración e intento respirar más rápido para que me entre más aire, yo solamente me voy a hiperventilar. Y esa hiperventilación a mí me va a dar como un desespero en un momento, porque yo voy a sentir que el aire no me va a entrar. Entonces va a ser muy necesario que ustedes puedan Sí. aprender técnicas para que justamente en esos momentos en los cuales sientan que están hiperventilando, puedan entender cómo ustedes pueden regular lo que es la respiración que están teniendo en ese momento. No para controlarla, sino para que vuelva a su punto normal, que es la respiración en la cual yo estoy respirando y no me estoy dando cuenta que estoy respirando. Que también pasa mucho con el tema de la boca. Que les digo lo mismo, pongan el ejemplo que si ustedes se ponen a pensar en la saliva que tienen y las veces que tragan, les va haciendo como que cada vez como que más difícil tener que hacerlo. O inclusive van a sentir como que en la boca como que van teniendo como que más saliva, ustedes les prestan atención. Con el síntoma es lo mismo. Así que también está bueno que sepan esas dos cosas, que no tenemos cómo controlar nuestros pensamientos, así como tampoco tenemos cómo controlar lo que es nuestra respiración. Sí, y que cuanto más foco le pongamos en eso, como vos estás diciendo, es peor, porque bueno, Es más peor. poder le estamos dando. Más poder le estamos dando al pensamiento, al síntoma físico. Sí, sí es encontrar técnicas, sí es entender un poco que, bueno, que están como estos, principalmente cuando tenemos un pico, ¿no? De ansiedad o cuando tenemos estos síntomas fuertes, sí el cuerpo nos está diciendo, bueno, acá parecería que hay una amenaza, que cuando tiene que ver con la ansiedad no es real la amenaza, sino es como es una amenaza que nosotros percibimos, pero la mejor, a mí siempre me gusta decir como la mejor estrategia es no hacer nada. O sea, no es intentar controlarlo, no es intentar empezar a respirar o manejarlo o buscar mil estrategias, sino es como, bueno, es decirle a nuestro cuerpo de que en verdad está todo bien, que esa amenaza no es real y que está todo bien. Uh -huh. Un poco sí, en esta idea de, bueno, no o sea, la ansiedad, parte de la ansiedad es intentar controlar todo y es un poco hacer lo Exacto. opuesto, ¿no? Exacto. Buscar lo opuesto para ir, bueno, ir sanando e ir bajando los síntomas desde ese lugar. Mm, pero es importante eso también que decís, Santo, que creo que también es clave cuando nos enfrentamos a ese momento, porque el primer disparador que tenemos en nuestra cabeza es justamente eso, estamos en peligro. O sea, una vez Sí, que empezamos como que a experimentar los síntomas, sobre todo cuando tenemos ataques de pánico que se dan de manera repentina, es sentir, estoy en peligro, me va a pasar algo, me igual. voy a morir. Y en realidad lo primero que tenemos que entender es, estoy pasando por un ataque de pánico. O sea, no hay un peligro que Total. realmente sea real y muchas veces también les comento esto, no hay tampoco evidencias de que por un ataque de pánico yo voy a sufrir, por ejemplo, un ACV, que es lo que todo el mundo Claro. piensa, habitualmente no es eso lo que sucede, es solamente mi cerebro y por eso digo que la parte cognitiva, justo con Anto también trabajamos con el mismo tipo de abordaje dentro de la psicología, que propone justamente esta participación activa de lo que es el paciente, pero sobre todo hacer un cuestionamiento en torno a lo que son nuestros pensamientos, ¿no? Pero es súper importante basarnos en eso y comenzar a cuestionar lo que pensamos. Porque si mi cabeza me dice constantemente que yo estoy en peligro, muchas veces ese ataque de pánico que yo siento parecería mucho más intenso y mayor hasta en temas de tiempo.
cuando en Claro. realidad muchas veces el tiempo es exactamente lo mismo, solamente que yo estoy pensando en que me va a pasar algo, me va a pasar algo, me va a pasar algo, y yo no salgo de ese bucle. Y al no salir de ese bucle, siento la intensidad de esos síntomas. Sí, tal cual. Sí, esta idea de, claro, como vos explicabas, ¿no? O sea, nosotros creemos por diferentes razones, porque es un pensamiento, porque percibimos una situación, porque tenemos una emoción, por la razón que sea, decimos, para acá está pasando algo, acá hay un peligro, acá hay una amenaza, acá hay algo que me está haciendo mal. Entonces, claro, tu cerebro actúa como si vieses el perro, como hablamos el ejemplo de hoy al principio, como si vieses el perro, entonces activa todo. Este, el cortisol, la adrenalina, todo es como, bueno, de acá hay que huir o luchar, nos tenemos que ir de esta situación y claro, ahí tu cuerpo activa todo y en verdad no es que tu cuerpo esté haciendo algo malo, ni esté fallando, ni esté, no, simplemente está protegiéndote, pero claro, el tema es que la amenaza en verdad no es real, entonces hay que Ujú. trabajar un poco eso, bueno, de dónde viene obviamente la percepción y demás, pero bueno, es esto que vos decías, no darle ese poder a los pensamientos y a veces cuando tenemos esos ataques de pánico o crisis de ansiedad o como le llamemos, a mí también siempre me gusta decir, bueno, es pensar como esto, de no hacer nada, pero también el pensar, bueno, ahora voy a dejar que, si empiezo a pensar que me voy a morir, que lo que sea, le empiezo a dar ese poder a los síntomas físicos, bueno, no, es revertir y decir, esta es mi ansiedad que me está hablando, no le voy a hacer caso a este pensamiento catastrófico o este pensamiento que nada, que es mi ansiedad que me está llevando ahí, estoy bien, es mi cuerpo intentando protegerme, sino eso, le das más intensidad a todos los síntomas, le das más poder a todo eso y es quedarte quieto, que pase, tu cuerpo va a volver al estado natural, porque bueno, fue un pico y va a bajar, pero es darle también ese tiempo, un poco quedándose ahí quieto y escuchando y respetando y que baje, porque si no, hasta los síntomas físicos cada vez se van agrandando más y empiezan a persistir un poco más, ¿no? En el tiempo. Exacto. Eso sí, no, las parecen ser mayor. Otro de los síntomas físicos que está bueno poder hablarlo es esto de la relación que tiene el cerebro con nuestro sistema digestivo, ¿no? Hay muchas veces y muchas Sí, personas que vienen a consulta justamente por eso, porque han ido muchas veces al gastroenterólogo y les dice que no tienen nada. O claro. sea, que comen como de forma normal, se alimentan súper bien y demás, pero los dolores estomacales continúan, la comida les sigue cayendo mal, y comen, como digo, de una manera realmente equilibrada y a Ujú. pesar de eso me dicen, no, no tiene que ver con algo gastroenterólogo, sino que tenés que ir al psicólogo. Hay algo que nosotros le llamamos que nuestro cerebro es como, nuestro estómago, mejor dicho, es como nuestro segundo cerebro. Y muchas veces justamente la manera en la cual los alimentamos va a impactar directamente en lo que son nuestras emociones, va a impactar directamente en la interpretación también que tenemos de la situación. Es más, ustedes hacen la prueba de muchas veces comer y después ver cómo se sienten cuando comen de manera consciente, van a ver cómo cambia eso en nuestro cuerpo. Porque los alimentos que nosotros consumimos son nuestra energía. Y también tenemos como que verlos de esa manera. Si yo como bajo presión, apurado, Ujú. rápido, cualquier cosa, sin prestar la atención a lo que yo estoy haciendo, o inclusive comer por comer, obviamente que eso va a impactar en lo que es mi organismo. Y va a impactar en lo que es mi ansiedad porque vamos a lo mismo que decíamos hoy de la tensión muscular. Yo estoy contrayendo el músculo. Entonces, Claro. es obvio que al contraer ese músculo, ese dolor va a estar ahí de forma permanente. O esa comida que yo estoy consumiendo va a quedar ahí. Y eso es lo que me está causando en este momento náuseas, vómitos, dolores abdominales, tensiones musculares en la zona justamente de lo que es el abdomen. Entonces también, por eso decimos que no es un síntoma aislado, que no son dos síntomas aislados. Si ustedes ven, hay una serie de síntomas que pueden estar experimentando y que justamente da cuenta de, ok, algo está pasando para que mi cuerpo responda de esta manera. Porque todos estos síntomas son respuestas. Cada vez que ustedes vean un síntoma, un dolor de cabeza, son todas respuestas que tiene nuestro organismo ante diferentes situaciones. Entonces tenemos que ver por qué mi cuerpo responde de esta manera, qué es lo que está haciendo hoy en día que, por ejemplo, yo coma cualquier tipo de comida, ya sea saludable o no saludable, y mi cuerpo la rechace. O ya enseguida yo ya tengo náuseas, ya me duele el estómago, ya no puedo desayunar de mañana. O sea, ¿qué es lo que hace que mi cuerpo, por ejemplo, ya no pueda estar recibiendo este tipo de alimentos? Sí, sabes también lo que me hace acordar esto que estás contando. Bueno, primero tal cual esto de que el estómago es nuestro segundo cerebro y por ahí como que digerimos todo literalmente y figurativamente también. Pero esta idea de, cuando hoy hablabas, ¿no? De la respiración y como si nos enfocamos en respirar más tranquilo, a veces es peor y todas estas técnicas que son súper útiles o mindfulness como la atención consciente y todo eso,
para mí son herramientas que sirven un montón, más que para el momento, por ejemplo, de una crisis de pánico o para el momento donde tengo muchísima ansiedad, es más para esto, para la prevención y el día a día, entonces, en donde digo, voy a comer esto y lo voy a comer sintiéndole el sabor, lo voy a comer despacio, lo voy a comer prestando Ujú. atención, estando en el momento presente, saboreando, viendo qué es lo que me pasa, viendo, conectándome con el cuerpo, como voy a tomarme mi tiempo para comer esto y no lo voy a hacer como decías, a las apuradas, corriendo en medio de, no sé, mientras trabajo en la computadora, porque bueno, todo eso te va a generar un montón de ansiedad, todo eso te va a estresar, va a hacer que después te termine cayendo mal, comas algo súper saludable o algo no tan saludable. Ujú. Pero como esta idea de empezar a usar todas esas otras herramientas para respirar, para estar presentes, que ayuden en el día a día, en esta rutina que vos mencionabas, Tati, como incorporar esas cosas para estar un poco más presentes y que bueno, que ayuden a bajar la ansiedad en los momentos cotidianos, no solamente en el momento donde estamos con un pico capaz que de ansiedad. Exacto. No, y también tener cuidado con muchos alimentos que puedan estimular lo que es también nuestra ansiedad, También, ¿no? Yo siempre total. comento, ahora estoy consumiendo menos café por algo en particular, pero en general yo siempre comento de que muchas veces consumimos mucha cafeína y la cafeína no es solamente el café, sino que están otros ingredientes en otros productos, ¿no? Pero después de las 4 de la tarde, y yo bromeo mucho con mis pacientes y todos me dicen, tan imposible. Lo que pasa es que si consumimos café después de las 4 de la tarde, la cafeína está como mínimo 6 horas en nuestro organismo en hacer Sí, como que todo el efecto. Y es lógico que si después queremos dormirnos temprano, eso es imposible. Y el sueño impacta en todo lo que tiene que ver con nuestra atención, nuestra memoria, nuestro estado de ánimo. Entonces ahí también vienen los problemas como de insomnio, de dormir mal o consumir mucho azúcar antes de dormir, de que bueno, me voy a comer un chocolate antes de dormir como una forma de premio, que también muchas veces como que uno toma como que a los alimentos como una premiación de lo que consumir tanto azúcar al dormir, porque eso también va a impactar en todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro y también nos deja por momentos hiperalertas, porque hay un consumo de glucosa que es mucho más alto y cuidar demasiado lo que son nuestros hábitos. Por eso el tema sí, siempre, como les digo, es cuando hablamos de salud, en este caso estamos hablando de ansiedad puntual, pero cuando hablamos de salud y de salud mental, no se aleja como del resto de la salud de manera como que integral. Por eso, la alimentación, el sueño, está sí, todo. La actividad física, que también yo siempre la remarco un montón, está todo en juego para poder llegar a tener una buena salud. No es un único ingrediente, como acá tampoco hablamos de un único síntoma, sino que claro. también son el conjunto de hábitos que nosotros llevamos adelante para justamente entender si estamos llevando una vida equilibrada o no, o qué pequeños cambios podemos hacer, porque tampoco se habla de hacer cambios como drásticos de un momento al otro, sino de ver qué pequeños cambios yo puedo hacer que también los puedan sostener a lo largo de lo que también va a ser el tiempo. Tal cual, tal cual. Bueno, estas tres cosas que mencionás de ejercicio, de alimentación, de sueño, creo que son claves en salud mental, en Mm. salud física, y bueno, y con la ansiedad específicamente también, un montón. Acá, medio que por arriba fui leyendo un mensaje que dice, bueno, no puedo dormir o sentir fatiga. Creo que todo lo que tiene que ver con el sueño es importantísimo con la ansiedad. Primero que es un síntoma que lo Sí. podemos ver un montón, desde no poder conciliar el sueño, de despertarte en la mitad de la noche o despertarte de mañana como súper activo o despertarte antes de que te suene el despertador o antes de la hora que capaz que te despertarías. Mm. Entonces esos son como síntomas también físicos que están vinculados al sueño, pero el descanso es importantísimo. O sea, tener como esas tres necesidades básicas cubiertas es para todo, toda la perspectiva de la salud es súper importante. Sí, como cosas a tener en cuenta totalmente, porque nos impacta desde todo punto de vista, es psicológico, es físico, en el cerebro, todo, todo. Exactamente, es esto que decías, tanto el problema para dormir, las pesadillas, la parálisis de sueño, que es una de las cosas que a las Sí, personas les llama mucho la atención, que es esto de estar durmiendo y de repente uno sentir que va hacia un vacío o despertarse como de golpe a mitad de la noche. Se relaciona mucho también con la ansiedad porque también tenemos que entender que nuestro cerebro no descansa, o sea, no es que para cuando ujú, estamos durmiendo ni nada por el estilo. Ojalá tuviéramos como ese sí, botón de poder apagar y no se apaga. Hay algo que yo le digo a mis pacientes, sobre todo los que tienen los relojes inteligentes, para que puedan monitorear lo que es su sueño, porque también cuando aprendemos como pequeñas cositas siempre que cambian como lo que es nuestra rutina, ¿no? Yo a mis pacientes les digo que nosotros tenemos determinados niveles cuando hablamos de sueño, ¿no? Y hay una parte que se llama sueño REM, que justamente es como esa regeneración de lo que es nuestro cerebro.
que ahí si nuestro sueño REM llega a 1 hora y media, que es lo mínimo que solicita, nosotros vamos a tener diferentes picos porque vamos a pasar por sueño liviano, por sueño ligero, por sueño pesado, pero el sueño REM, que es uno de los más importantes, si llegan a 1 hora y media, ustedes van a ver después cuando se levantan, cómo se levantan. Si llegan a eso mínimo van a ver que no se levantan tan cansados, no se levantan de Claro, tanto mal humor, no han tenido como que tantas pesadillas, porque ahí es cuando nosotros dormimos, es cuando nuestro cuerpo se regenera. sí. Entonces yo tengo un mal sueño, es lógico después que al otro día yo me sienta mal, me sienta cansada, no tenga ganas de hacer algo, tengo estos cambios de humor, o inclusive yo te decía, el tema de la atención, de la memoria, por eso es re importante hacer pequeños cambios para ayudar justamente hasta el buen funcionamiento de lo que es nuestro sueño. Así que todos los que tengan relojes inteligentes como este, si tienen la posibilidad hoy en día, por ejemplo, hoy de noche, dejárselos en Sí. la muñeca para hacer ese pequeño monitoreo de lo que es su propio sueño, intenten hacerlo. Y si llegan a ese mínimo, que van a ver que hay 3 niveles de sueño, a ese mínimo de 1 hora y media, van a ver que seguramente al despertarse va a ser de otra manera. Si es menor, ustedes van a ver el impacto también en lo que es su día, porque lamentablemente es como que casi proporcional el tema de cómo nos podemos levantar en referencia a si dormimos bien Sí. o a si no dormimos. Por eso siempre digo, priorizan las horas de sueño. O sea, dormir 6 horas, nunca van a llegar a un sueño REM de 1,30. O sea, no hay forma de que puedan llegar. Tienen que priorizar lo que es su descanso. Sí, sí, esto que se dice mucho, pero a veces no le prestamos tanta atención de dormir 8 horas, sí, es súper Sí. necesario, como vos decís, tu cuerpo se regenera, lo necesitamos, como muchas veces nuestro cuerpo funciona un poco como una computadora bueno, de necesitar esas 8 horas para descansar y resetearse. Y también, por lo menos a mí personalmente también, como una persona con ansiedad, y eso me ha servido mucho el tener toda una rutina antes del sueño. Porque es muy fácil acostarnos y quedarnos mirando el celular o quedarte mirando la tele, una película, una serie, lo que sea, pero ahí tu cuerpo, tu cerebro, todo sigue pensando y no Exacto. frenás y no tenés un momento de descanso mental, cognitivo. Hay un montón de ejercicios también que se pueden hacer, porque a veces me pasa a mí también que mis pacientes me dicen, bueno, pero me acuesto sin el celular, sin nada, y no paro de pensar, y más ansiedad me da. Bueno, hay varios ejercicios que podemos hacer como para ir bajando un poco, nada, esa carga que tenemos mental, pero sí es súper importante no usar pantallas antes de dormir, como tener una rutina relajante, encontrar alguna actividad, sea leer o sea lo que sea que te guste hacer, capaz que, no sé, hasta tejer, pero lo que sea, como algo chiquito que vos digas, hago esto por 10 minutos, lo dejo y me voy a acostar. Y bueno, y si tu cabeza un poco se va, es buscar diferentes ejercicios bueno, que ayuden a calmarte y poder conciliar el sueño de forma tranquila para poder eso, tal cual vos decís, tener un descanso, cumplir esa hora y media de sueño REM, cumplir las 8 horas totales, porque a veces lo tomamos como si fuese, no sé, ay, qué suerte que hoy dormí 8 horas. No, tendríamos que hacerlo todas las noches. Tendría que ser igual de importante que comer, que tomar agua, que hacer ejercicio, que trabajar, que tener relaciones sociales, es igual de importante, totalmente. Exactamente. No, es como que priorizar. Y ahí, como decís vos, tanto con pequeñas actividades que puedan hacer, a veces les digo, bueno, no consiguen conciliar el sueño, pónganse una meditación de 10 minutos e intenten Total. al menos tener eso en sonido de fondo, no para que miren la pantalla, sino también para estimular a nuestro cerebro. Nosotros, Sí. nuestro cerebro se va a guiar por diferentes acciones y conductas. Entonces, vieron que cuando nosotros nos levantamos, lo primero que hacemos es cepillarnos los dientes. Y es una forma también de avisarle a mi cerebro o abrir lo que son las ventanas, ¿no? Es avisarle a mi cerebro que empieza el día, yo estoy despertando a mi cuerpo. Lo mismo yo tengo que hacer para poder dormir. O sea, yo tengo que hacer Tal como cual. pequeñas acciones, como dice Anto, para poder avisarle a mi cuerpo que es la hora de dormir. Es por eso que yo cierro persianas, bajamos ventanas, o sea, está más oscuro, bajamos la luz, nos bañamos, o sea, hay pequeñas acciones, pueden tomar un té, las personas que tomen té por la noche, hay pequeñas acciones que si nosotros las hacemos, es una forma de avisarle a mi cuerpo cuál es la acción que viene y por qué también se tiene que comportar de esa manera. O sea, también lo que yo hago, al levantarme, yo tengo que tener una rutina también a la hora en la cual me voy a acostar. Claro, y eso es parte de, bueno, de irse conociendo, ¿no? Y son cosas que también trabajamos en terapia, como que Mm, esto de irte conociendo qué es lo que te hace bien a vos, bueno, no te hace bien, no sé, escuchar meditación, te gusta más leer un libro, o te gusta más hacer otra cosa, bueno, es ir conociéndote y decir, bueno, esta va a ser mi rutina, pruebo esto, me sirve, bueno, no me sirvió tanto, ¿qué ajustes hago? Con el sueño y con diferentes cosas, ¿no? Pero exacto. parte es esto de irse conociendo y de saber qué nos hace bien y qué no nos hace tan bien.
Ir como por ese lado, eso sin lugar a dudas, pero ir como también como que de a poquito para poder entender Tal mejor. Bueno, creo cual, que uno de los tal pocos cual. síntomas que nos queda en la parte física tiene que ver con esto del menor deseo sexual o todo lo contrario, como mayor interés. Y esto tiene que ver muchas veces justamente por los focos atencionales que tenemos en ese momento. Cuando nosotros tenemos ansiedad, muchas veces lo que hacemos es tener diferentes focos. Entonces le prestamos atención a tantas cosas al mismo tiempo que inclusive esta parte sexual puede ser mayor porque yo también preciso como que canalizar lo que es esa energía por algo y preciso como que hacer algo, o puede ser menor, porque yo estoy pensando en tantas cosas al mismo tiempo que antes a mí me causaba deseo que no tiene nada que ver con lo que es mi pareja, no tiene nada que ver con la relación que yo estoy teniendo, no tiene nada que ver con la persona, sino que tiene que ver conmigo, hace que eso también se pueda llegar a disminuir. Es otra de las cosas que yo como que prestaría mucha atención, que es lo que a mí me puede estar pasando también desde ese punto de vista para poder entender si, por ejemplo, existe algún cambio, que yo hoy en día me está como que más apática, que no tenga tantas ganas, que me dé lo mismo. Bueno, yo tengo que realmente entender si no es porque estoy teniendo muchos focos atencionales o prestando atención a muchas cosas al mismo tiempo que hacen que todo lo que tenga que ver con una necesidad natural y fisiológica también de nosotros, hoy en día capaz que no nos cause el mismo impacto que nos causaba antes. Y que es un síntoma también que no hablamos mucho, ¿no? Como esta parte de la sexualidad no es algo que se asocie tanto a la ansiedad o que tocamos tanto o se comparta tanto, a veces hay o pudor o miedo, o lo que sea, que bueno, que no lo hablamos, pero sí esto de o tener más interés o tener menos interés, tal cual vos decís, puede ser que puede ser una forma de vos canalizar tu energía y canalizar tu misma ansiedad, o puede ser una forma de, bueno, si no tenés tanto interés, bueno, capaz que es que tu cabeza, tu mente, tus emociones, todo está en otro lugar y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que te está pasando que bueno, que esta necesidad, como vos decís, fisiológica, no le estás prestando atención a eso o no hay interés por eso? Así que sí, está bueno que lo traigas porque no es algo que se habla tanto. Exacto, y que Este, muchas veces causa mucho conflicto con la pareja, total, ¿no? Porque al tener como ese cambio tan significativo comienza a causar conflictos, por eso siempre digo que no se trata del otro, no se trata tampoco de que yo claro. deje de desear a la persona con la cual yo comparto mi vida, sino que se trata solamente en mi foco atencional y a lo que Claro. a mí me está pasando en ese momento. Se trata mucho también, como digo, de mirarnos a nosotros mismos en ese momento, porque no se trata sobre el otro, sino que se trata al 100% sobre uno. Sí, que todos los cambios en todos los síntomas que hemos hablado tal como ha dicho Tati varias veces, son todos graduales, es de a poco, es ir conociéndose, es ir entendiendo de dónde viene, cuál es el origen, qué es lo que pasa, para dónde viene, por qué lado viene mi síntoma, es por menor interés, por mayor interés, por ejemplo en este caso la sexualidad, qué es lo que me pasa por ese lado, es ir entendiendo y a partir de ahí ir haciendo pequeños cambios y en la rutina y cognitivos y físicos y emocionales y demás y conductuales, todo, pero bueno, es como eso, es ir de a poco a medida que te vas conociendo y que vas entendiendo también tu cuerpo, tu mente, todo. Exactamente. Bueno, si les parece, vamos a comenzar a responder algunas preguntitas que nos dejaron por acá y algunas que tengo en la cajita de preguntas. Como por ejemplo, Dale. a ver si aparece por ahí esa. Tengo ansiedad generalizada. ¿Cómo dejo de lado el miedo cuando entreno? Porque me acelero. Bueno, esto es algo de lo que venimos como que hablando con Anto, ¿no? Cuando nosotros entrenamos, siempre vamos a tener un cambio en nuestro ritmo cardíaco. O sea, siempre vamos a tener mayores pulsaciones, vamos a tener mayor sudoración, vamos a tener mayor aceleración, inclusive capaz que por momentos sentimos como que mayor taquicardia y falta de aire. Ujú. Entonces, estos síntomas son como los mayores disparadores cuando hablamos de ansiedad. Y es lógico que en tu caso, que vos tenés tal, que es ansiedad generalizada, sentís que es porque podés estar enfrentando lo que es una crisis. ¿Qué hacer para dejar ese miedo de lado? Entender que los síntomas que vos estás experimentando en ese momento no son por ansiedad, son justamente porque estás entrenando. O sea, hay que Bien. hacer como este pequeño cuestionamiento. ¿Estos síntomas se comparan a cuando yo tengo una crisis de ansiedad? Sí. ¿Pero qué estoy haciendo yo en este momento? Estoy entrenando. Hay algo Anto, que muchas veces me han preguntado, porque yo publico cuando voy al gimnasio, publico mi reloj, y muchas veces las personas se fijan en la última parte que aparece como un corazoncito, que son las taquicardias, o Ujú. sea, la palpitación. Y me dicen, tenés las palpitaciones a 120. Lo que pasa es que acabé de entrenar. O sea, es Claro. lógico que yo en ese momento tenga, y yo siempre les comento, es lógico que en el reloj, hace un minuto que yo dejé de entrenar, que mis palpitaciones sean como aún mayores. Pero no tiene que ser algo para yo dispararme porque yo entiendo que después de hacer CrossFit es lógico que yo me sienta como de esa manera o que me sienta como que mucho más acelerada de lo normal. Así que lo primero que yo haría es entender eso. Yo no estoy pasando por una crisis, sino que estoy Ujú. realizando una actividad física.
Después, claro. también lo que intentaría hacer es, si vos le tenés miedo de por sí a experimentar estos síntomas, no hacer ningún tipo de actividad física que sea de impacto. O sea, intentar hacer actividades físicas que vos sientas que sean mucho más leves y que no generen justamente este prejuicio, para ir también acostumbrándote a los cambios corporales que vos vas a estar experimentando al realizar una actividad física. Así que esas serían las primeras dos cosas que tendría en cuenta para que comiences también a realizar una actividad física sin que te genere tanto miedo. Sí, sí, y que eso no prevenga, ¿no? De hacer ejercicio, porque el ejercicio, como decíamos hoy, es una de las, como, de estos autocuidados que hacemos para reducir bastante nuestros síntomas físicos y nuestros síntomas de la ansiedad, y esa diferenciación que vos marcás, Tati, es tal cual, es entender que, bueno, tengo estos síntomas, pero bueno, no es por ansiedad y no es por una crisis, es porque, bueno, hice ejercicio y me están pasando estas cosas a nivel físico que es Mm, normal y natural. Hacer esa exactamente. diferencia total. Y adaptar el ejercicio al, tal cual, a uno Al mismo. momento Como esto que otro decíamos. mismo, Claro, sí. Y ahí también, claro, como siempre digo, como que evitar mucho lo que es la comparación cuando uno también hace actividades físicas, ¿no? tal, Porque eso bueno, algunos, no sé, hacen tal actividad física y yo las quiero hacer. No sé, yo siento que en ese momento no es para mí, no es para mí. Voy de manera progresiva hasta que también yo me vaya adaptando y vea que realmente es sí, eso lo que yo quiero hacer. sí, Acá hay sí. otra pregunta, Anto, que dice, ¿cómo generar constancia en las cosas que me hacen bien? Por ejemplo, el ejercicio, me cuesta mucho. Bueno, creo que yo siempre digo un poco que esto al principio no nos va a salir natural, ¿no? Porque estamos un poco acostumbrados, a veces la ansiedad se termina siendo parte de nuestra zona de confort, en donde la conocemos, sabemos que nos pueden pasar, por más incómodos que sean, conocemos estos síntomas, conocemos cómo funcionamos, conocemos qué nos puede pasar más o menos, pero un poco de romper con esos ciclos y esas zonas de confort es esto, es, bueno, voy a salir un poco de mi comodidad y me cuesta hacer ejercicio, bueno, pero capaz que empiezo por algo cortito, empiezo, no sé, Mm. camino 10 minutos y me digo, no sé, 4 veces por semana camino 10 minutos, después lo aumento y lo vas aumentando de a poco, o encontrar un ejercicio que realmente te guste y te motive, encontrar música que te guste, encontrar el gimnasio que te guste, el profesor o profesora que te guste, como ir encontrando algo que te motive y que te guste, pero también ir empezando gradual. A veces decimos, bueno, empiezo ya, no sé, 3 veces, me anoto al gimnasio, empiezo 3 veces por semana, hago CrossFit, como que todo mucho, todo al mismo tiempo, y eso nos termina sobrepasando, nos termina generando más ansiedad porque ponemos unas expectativas que no logramos alcanzar, Exacto. entonces es contraproducente, y es como, bueno, vamos de a poquito, y en ese de a poquito es ir conociéndonos, es esto, capaz que yo hoy no empiezo con CrossFit, a mí me gusta más, no sé, a mí me gusta más allá el yoga, pilates, algo más así, y bueno, capaz que voy por ese lado y voy de a poquito y lo hago, empiezo en mi casa, después veo que está, capaz que me copa más ir a un lugar, como, pero también esto de decir, lo voy a hacer a pesar de que no tenga tantas ganas. Voy a ir aunque hoy no me siento muy bien, bueno, me animo y voy y lo hago. O me paro y hago, no sé, veo un video de yoga y lo hago, aunque sea media hora, si dura 1 hora, bueno, aunque sea hago media hora, pero lo hago y me impulso un poquito, salgo un poquito de esa zona de confort y me impulso a hacerlo porque sé que me va a hacer bien. Un poco eso. Exactamente. Sí, yo concuerdo al 100% de eso, Anto, y siempre comento que la constancia no es algo que yo la vaya a sembrar un día y después todos los días sea igual, porque no es algo Claro, lineal en sí. Va a ser algo que también voy a tener como que altibajos. Lo que sí yo voy a tener, que para mí es como que la palabra que también engloba mucho de lo que puede ser como que nuestra vida, que es yo lo que puedo llegar a tener es disciplina. O sea, y la disciplina también es algo que yo lo voy construyendo y que voy sí, entendiendo, como dijo Anto, que después yo no voy a ir al gimnasio solamente cuando tenga ganas, o no voy a estudiar solamente cuando tenga ganas, o no voy a, no sé, realizar cualquier tipo de tarea en mi casa cuando tenga ganas. Yo lo voy a claro, realizar porque hay que realizarla. O sea, no, como sí, que no hay otra. O sea, también como que sí. entender eso, que hay muchas cosas que nosotros podemos elegir al 100% cómo las podemos llevar adelante, y hay otras cosas que las tenemos que hacer porque es necesario hacerlas, ni más ni menos que por eso. Tal cual. Y no esperar resultados inmediatos, porque que vayas una semana al gimnasio no va a hacer que tu ansiedad baje de un momento a otro, pero sí saber que, bueno, es de a poco, que estos cambios son de a poco y que motivación capaz que no la tenemos siempre, pero si tenemos esa disciplina que vos decís, bueno, eso sí nos va a ayudar a sentirnos mejor. Ujú, exacto.
Exactamente. Bueno, estoy atravesando mi posparto con mucha ansiedad y estreñimiento severo. ¿Tiene esto relación? En realidad, Natalie, tiene relación. Hay que también entender que justamente el posparto Sí. es una etapa de la mujer muy importante. Entonces, también acá hay que tener en cuenta que hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, hay muchos cambios, hay muchas cosas que se están produciendo. Así que es lógico que también puedas pasar por momentos de mucha ansiedad o hasta inclusive por muchos momentos de tensión por no saber cómo responder, por entender, como siempre digo, que no hay un manual, por estar atravesando etapas que son todas nuevas para vos, que te generan justamente mucha incertidumbre o mucho miedo por no saber cómo responder. Así que tiene mucha relación y acá si vos podés llegar a tener acompañamiento, para mí sería como que ideal. Porque como digo, para mí es una de las etapas más importantes que tenemos como mujer y muchas veces las que tenemos mayor desconocimiento. Desde el día uno, en el cual uno también comienza a todo lo que tiene que ver con este proceso de las mujeres que están embarazadas y demás, hasta ese mismo primer momento y sobre todo los primeros 3 meses que son los más silenciosos, a partir de ahí es cuando si uno tiene un acompañamiento también lo puede ir llevando de una manera muy diferente, porque si no realmente es un gran tema. Justo ahí está Ire Arias, que Ire es psicóloga perinatal, vamos a tener un vivo y seguramente vamos a estar hablando de todos estos temas, así que también estén atentas que se viene un vivo con Ire hablando mucho más sobre este tema, que nos va a poder informar porque es especialista en este tema de todo el purperio y demás. Bueno, yo ahí más que como psicóloga le agrego un poco como mamá, el decir Anto sí, todo puede. ese proceso es totalmente único, no, la ansiedad que podamos tener a partir bueno, por el embarazo y después el puerperio, todo ese combo es bastante separada, la podemos como decir, bueno, esto es un tema específico, aunque sean los síntomas muy compatibles y muy similares, capaz que a otro trastorno de ansiedad y demás, pero bueno, esto es como un momento muy específico de la vida de una mujer, con muchos cambios, muchísimos cambios, mucha incertidumbre. A nivel hormonal es un montón de cosas que te están pasando, incertidumbres, miedos, pensamientos. Tenemos muchos pensamientos que a veces son muy catastróficos cuando tenés al bebé recién nacido, un montón de cosas. Y hay muchos miedos y principalmente una madre primeriza pasa muchísimo más todavía. Entonces está buenísimo que ahí hablarán con Irene, pero sí esta idea de que, bueno, eso es como un momento muy específico donde la ansiedad sí se dispara un montón y tener acompañamiento creo que es crucial. Durante el embarazo ideal y en el posparto también. Nada, para uno sentirse un poco mejor y también estar mejor con el bebé, la bebé y disfrutarlo un poco más, ¿no? Que la maternidad sea más Exacto. disfrutada. Si tenés acompañamiento es ideal. Y no solo de un profesional, sino también de red de apoyo, ¿no? De personas alrededor tuyo que hayan pasado por lo mismo, que te apoyen o que te escuchen, súper importante. Eso sin lugar a dudas. Así que, bueno, estén atentas que dentro de poquito publicamos en qué fecha nos conectamos con Ire para poder hacer el vivo. Así que, como digo, nos va a poder informar mucho más sobre ese tema. Última preguntita, si no se nos hace como que tan largo después para que lo puedan ver. Dale. La ansiedad también puede dar vértigo, sí, también se relaciona con el vértigo. Y ahí tengan mucho cuidado. Siempre comento que háganse una evaluación física primero para poder entender también, porque tiene que ver mucho con el tema del oído, tiene que ver mucho con el tema de la columna, y muchas veces esa misma presión que se ejecuta en la columna es lo que nos genera vértigo o inestabilidad. Pero siempre después de realizarse un chequeo médico, también entendemos justamente por qué y de dónde puede llegar a venir este vértigo. O como digo, a veces no es tanto vértigo, sino que es más como que inestabilidad. Yo como que por momentos sentir como que estoy como flotando, como esta sensación, ¿vieron? De no poder como sentirme como estable. Bueno, ahí sí tiene mucha relación. Ahí lo que recalco es eso también que vos decías, más allá del vértigo como síntoma específico, es esto de, bueno, también está bueno chequearnos con un médico, porque hay Mm, muchos de estos síntomas que hoy estamos hablando de síntomas físicos específicamente, bueno, algunos capaz que sí son compatibles con otras cosas, y siempre está bueno chequearse con un médico y ver qué es lo que tenemos en general, y bueno, y poder decir, no, física, a nivel físico y médico no tenemos nada, sino que bueno, viene más por el lado cognitivo, psicológico, emocional, o bueno, es una combinación de los dos, o entenderlo, ¿no? Pero todos esos exámenes médicos me parece también como súper importante recalcar de que, bueno, se tienen que hacer también para entender, bueno, por dónde viene. exactamente. Bueno, creo que respondimos todas las preguntas. Estoy mirando por arriba para ver si respondimos, pero creo que sí, que respondimos todo. Por otro lado, obviamente agradecerles por el tiempo y por estar del otro lado. Tenemos algo para poder regalarles con Anto, que entendiendo justamente todo lo que tiene que ver con
estos síntomas físicos, que como dijimos, es solamente una parte de los síntomas que podemos experimentar. Nos gustaría así que tengan todos estos síntomas por escritos, que para nosotros es sumamente importante, y ustedes también tengan esta posibilidad de hacer una pequeña autoevaluación, de ver de cuántos de estos síntomas que yo estoy experimentando en mi día se están dando y con qué intensidad. Y si quieren nos pueden mandar tanto a Anto como a mí un mensajecito comentándome de que quieren esta autoevaluación, que la puedan realizar y que después nos puedan reenviar para poder charlar y entender mejor la situación que están viviendo de manera individual. Porque también es importante remarcar eso. Somos todos personas, todos experimentamos los síntomas de manera diferente, todos también vemos lo que es nuestra situación y nuestro día a día de manera diferente. Así que, por más de que ustedes tengan 12 de los síntomas que les podemos llegar a compartir, es bueno tener una pequeña conversación para poder entender realmente el impacto de estos síntomas y cuántos de estos síntomas se están dando, para poder ver si es necesario o no buscar un espacio, comenzar a trabajar en cuanto a lo que son estos síntomas. Así que, si les parece, les vamos a enviar con Anto, como les digo, esta evaluación. Me pueden escribir a mí o le escriben a Anto: hola Anto, precisa de la evaluación, hola Tati, precisa de la evaluación. Les mandamos esto, ustedes la pueden realizar y después nos reenvían, para poder generar justamente una autoevaluación y que tengan más herramientas a la hora de poder entender por lo que están pasando. Tal cual, y es para que lo completen ustedes, para ustedes, no es para que no tienen que mostrárselo a nadie, lo podemos En charlar después absoluto. nosotros, pero es para ustedes, para que vayan viendo los síntomas y viendo más o menos la intensidad que puede tener cada síntoma, y que con esa identificación también les sirva para después pedir ayuda o poder buscar recursos y demás. Así que escríbanos a cualquiera de las dos que se lo mandamos. Así que tengan en cuenta eso. Vamos a dejar guardado el vivo, esperemos que haya salido todo bien para poder dejarlo guardado, porque hace mucho que yo no hago vivo, así que esperemos que salga todo bien. Pueden verlo la cantidad de veces que sea necesario, pero como les digo, este recurso que creamos con Anto me parece sumamente válido para esto, para que ustedes puedan identificar. Recuerden que también una de las partes más importantes cuando hablamos de ansiedad es identificar por lo que estamos pasando, Sí. porque solamente al identificarlo podemos trabajarlo. De lo contrario, si son síntomas que ustedes sienten que son aislados y solamente fueron síntomas que fueron pensando, pero no fueron justamente viendo cuántos de estos síntomas se daban en su rutina, no van a poder entender si ustedes pueden estar pasando en este momento por una ansiedad que capaz que no es tan normal, y trabajar, como siempre decimos, cualquier tipo de patología a tiempo hace que la prevención sea un mayor cuidado para ustedes. Así que también tiene que ver con eso. No olviden de pedir este recurso. Es un recurso que, como les digo, lo creamos exclusivamente para ustedes. Tiene solamente esa parte de síntomas físicos, porque entendemos que también son los que se pueden identificar con mayor exactitud en lo que es nuestro día a día, pero sobre todo para que ustedes realmente puedan dar como ese pasito para comenzar a cuidarse un poco más. Tal cual, tal cual. Así que Así que bueno, escríbanos. Anto, agradecerte A realmente vos, por Tati. esta hora de trabajo, por compartir también todo lo que son tus conocimientos. Les vuelvo a reiterar que si no siguen la cuenta de Anto, ya es como que el momento de poder seguirla. Además también, Anto, como les digo, tiene esa posibilidad de atenderlos con amabilidad, atenderlos desde cualquier parte del mundo que están, todas las personas, por ejemplo, que siempre comento que están en el exterior, todas las personas que han inmigrado, que son de otros países. Anto habla español, pero también habla inglés, así que ustedes tienen esa otra posibilidad que no pasa conmigo. Yo no hablo nada de Pero hablas inglés, portugués, así que que yo también no. ahí tienen como que un plus para quienes quieran. Pero más que nada eso, agradecerte, Anto, por todo este tiempo. Realmente para mí es un honor poder tenerte en lo que es mi equipo, poder también transitar todo este camino juntas, y sobre todo poder tener Igual. este espacio enriquecido también para las personas que nos siguen en esta red social. Gracias, Tati. Me encantó charlar un rato contigo y más de esto que es un tema que nos conecta a las dos. Así que nada, gracias por el espacio y seguiremos trabajando juntas. Bueno, que así sea. Les mando un beso grande a todos, gracias por estar del otro Igual. lado, y no olviden de pedirnos la evaluación por privado, así también ustedes puedan entender por lo que pueden estar pasando y comenzar a identificar aquellos síntomas que pueden estar causando prejuicios en nuestro día a día, ¿ok? Tal cual. Buenas noches para todos y nos vemos en el próximo video. Un abrazo Chao, grande. chao. Chao, chao.